Bien, vamos a leer Génesis capítulo 13, verso del 1 en adelante, con el tema la tragedia de Lot. Ese es el tema del mensaje en esta noche, la tragedia de Lot. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque así la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vamos a orar. Amoroso Dios, te damos gracias en esta noche por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por esta palabra que hemos leído. Ayúdanos para poder entenderla y asimilarla
y vivirla. En el nombre de Jesús te pido por tu pueblo, por cada uno de mis hermanos y hermanas, y que esta palabra pueda llegar a cada uno de nosotros como una luz de lo alto, y así, Señor, aprender de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He titulado el mensaje de esta noche La tragedia de Lot. Comienzan diciendo los primeros versículos de este capítulo, hermanos, que al aumentar el ganado de Abraham y el de Lot, tuvieron que separarse. Abraham le dice: si tú te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso es lo que dice en versículos 5 y 6. El versículo 6 dice que y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y se separaron, hermanos, cada quien por su camino. Pero en el versículo 8, hermanos, en el versículo 11 al 13, ahí tenemos una cláusula. Ustedes pueden verla. La cláusula que ahí tenemos, versículo 11 y versículo 13. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Y la cláusula a la cual me refiero está en el versículo 13. Léanlo, por favor. Versículo 13, donde dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta cláusula de la cual habla el versículo 13, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero lamentablemente Lot no tomó en cuenta el peligro. Lamentablemente Lot ignoró el peligro, y sabiendo eso, Lot no le importó nada, sino que fue poniendo sus tiendas o su casa hasta llegar y entrar a Sodoma. No le importó nada. Y a veces, mis amados hermanos, cuando cada uno de nosotros tomamos decisiones en la vida donde no se toma en cuenta a Dios, hay consecuencias eternales. Las decisiones que se toman en la vida sin tomar en cuenta a Dios trae consecuencias eternales, hermanos.
Y muchos de los hombres, y aún muchos en el pueblo de Dios, toman decisiones personales y nunca le preguntan a Dios si es la voluntad de Dios. En muchas iglesias está la costumbre donde se enseña, donde se dice que cuando oremos no pidamos la voluntad de Dios, sino que tomar decisiones. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que nada tenemos que hacer nosotros sin la voluntad de Dios. Esa es la cláusula que está en el versículo 13. Lot ignoró el pedido. Lot no tomó en cuenta a Dios. Solamente, hermanos, lo que Lot vio fueron ventajas materiales. Porque la Biblia dice que Lot alzó sus ojos y vio la tierra que era cultivable, escogió lo mejor para él, según él, y le fue muy mal. Y en esta mala decisión que hizo Lot, perdió 3 cosas. Y aún 4. Lot perdió 4 cosas. Pero de las primeras 3 cosas que perdió, fue lo esencial, lo más importante de la vida de todo ser humano. En primer lugar, hermanos, Lot perdió su gozo. El vivir dentro de un pueblo donde eran malos y pecadores en gran manera, el vivir en un pueblo así les trajo consecuencias duras y amargas en la vida de Lot y en la vida de su familia. Jamás escogió haber escogido vivir y meterse dentro de un pueblo pecador. ¡Qué escogencia tan mala hizo este hombre, hermanos! ¿Por el amor a qué? Al dinero, a la tierra. Escogió lo mejor. La palabra del Señor nos habla, hermanos, claramente a través de toda la Biblia. Vean por favor lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 y en los versículos 7 en adelante, lo que es escoger posesiones materiales. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esa es la verdad para todo hombre, para toda persona. Nada hemos traído a este mundo, hermanos, y nada vamos a sacar. Verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Eso fue lo que le pasó a Lot. Se hundió en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse. Hay mucha gente avara en este mundo. Hay mucha gente codiciosa en este mundo que solo buscan las cosas materiales. Y dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos malinterpretan este versículo y no lo citan completo. Porque algunos dicen porque raíz de todos los males es el dinero. No, el dinero no es la raíz de todos los males. Ya vieron bien el versículo, ¿verdad, hermano? Usted puede tener muchísimo dinero, eso no es malo. Usted puede ser muy millonario, eso no es malo. Pero el texto lo que está diciendo aquí es porque raíz de todos los males es el ¿qué? Amor. Es el amor al dinero, el cual dice, codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Y al decir se extraviaron de la fe, fueron aquellos hombres que un día estuvieron dentro de las iglesias evangélicas y que se hicieron muy ricos y que se hicieron millonarios y se extraviaron de la fe, dice el versículo. ¿No es cierto que así dice? Se refiere entonces a los cristianos, no a los paganos, no a los mundanos. Dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra del Señor. El amor al dinero. Hay muchas personas que no duermen pensando en este mundo cómo hacer dinero. He escuchado muchas veces de labios de muchas personas decir este dicho, el que no tranza no avanza. ¿Lo han escuchado eso ustedes, hermano? Que un cristiano diga esas palabras, hermanos, está fuera de orden, fuera de la voluntad de Dios. ¿Podemos transar nosotros? Y muchas personas se meten en negocios sucios. Muchas personas se meten en negocios sucios. Personas que han sido sanas comienzan a extorsionar. Y aún a su familia. La extorsión, delito gravísimo y pecado gravísimo ante los ojos de Dios. Comienzan a secuestrar. Por el amor al dinero se convierten en sicarios y matan a seres humanos. Por amor al dinero roban niños para quitarles sus órganos y venderlos. Por amor al dinero muchos se hacen narcotraficantes. Corazones como estos hombres, como el que tuvo Lot de hacerse rico, lo logró, pero lo perdió también. Entonces lo primero que se pierde, lo primero que perdió Lot, hermanos, fue el gozo. ¿Quiere que se los compruebe? Ahí está en 2 Pedro 2. Leamos ahí
Segunda Pedro capítulo 2 y vamos a ver que Lot perdió el gozo, hermanos. Dice así la palabra, Segunda Pedro 2, 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El versículo 7 claramente y expresamente dice que Lot estaba abrumado. Y la palabra abrumado quiere decir una sobrecarga moral, una sobrecarga emocional, que Lot no podía aguantar. Lot no podía sobrevivir lo que estaba viendo y lo que estaba oyendo. Vean el versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Oigan bien, cada día afligido, cada día afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que lo primero que perdió Lot fue el gozo. Y dice estos pasajes que hemos leído. Y lo perdió todo porque tuvo que salir huyendo de ese lugar. El versículo 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas, ¿a qué dice? A ceniza. Dios redujo las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, ni siquiera dice brasas, ni siquiera dice carbones, sino que Dios redujo estas ciudades convirtiéndolas en ceniza, que no quedó nada. Eso quiere decir, hermanos, que no quedó nada de esas ciudades. ¿Qué es el gozo, hermanos? De lo que estoy hablando. ¿Qué es el gozo? La Biblia dice que el gozo es el patrimonio de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Ningún hombre inconverso, ningún hombre pagano, ningún hombre que no haya creído y aceptado al Señor Jesucristo puede decir que tiene gozo, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y nadie lo puede tener sino usted. Y el cristiano que pierde el gozo queda igual como Lot. El que ha perdido el gozo pierde su fuerza moral, pierde su fuerza emocional. Vean por favor lo que dice Nehemías 8:10. Vamos a ver, Nehemías 8:10, hermanos, dice esta palabra del Señor así. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Amén. Verso 10.
Luego les dijo: ir, comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. ¿Cómo dice la parte final del versículo 10? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es decir, hermanos, que si usted pierde el gozo, ha perdido su fuerza, ha perdido el ánimo para servir a Dios, para orar a Dios, para leer la Biblia. Si usted no tiene gozo, perdió la fuerza. La oración del salmista David en el Salmo 51, del 11 al 12, la oración es: no quites el gozo de mí. Así que esto fue lo primero que perdió Lot. En segundo lugar, perdió su testimonio. Los ángeles le dijeron a Lot: ¿tienes aquí más familia? Veamos aquí, hermanos, en el capítulo 19, verso 14. Génesis 19, 14 dice: entonces comencemos del versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Así que, hermanos queridos, Lot perdió su testimonio. Porque cuando llegó a la casa de sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, ¿y a qué hora piensan ustedes que Lot salió a avisar, a dar esta noticia? ¿A vivir? ¿Cómo? Sería muy de madrugada. Sería muy de madrugada. Y Lot salió, hermanos, de madrugada a buscar a sus yernos y decirle: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir este lugar. ¿Y qué dijeron sus yernos, hermanos? Les pareció como que Lot estaba bromeando con ellos. ¿Ven qué bromas eso de las 3, 4 de la mañana, hermanos? Esa hora no era para salir a bromear, ¿verdad? Entonces, indudablemente, si sus yernos no creyeron en Lot, es porque Lot era una persona que quizá había bromeado muchas veces con sus yernos. Y ellos pensaron: quizá es una broma más de Lot. Y no quisieron hacer caso y siguieron durmiendo. Y Lot tuvo que salir de regreso.
Así que Lot no era aquel hombre tan serio, en el sentido de que perdió su testimonio, porque ni sus yernos creyeron en él. Si el mundo, hermanos, conoce nuestra vida, pues tampoco van a creer lo que el mensaje que usted les dará. ¿Qué otra cosa perdió Lot según ustedes? Su familia. Porque la palabra del Señor dice que cuando ya venían saliendo de la ciudad, y fueron los ángeles los que tomaron de sus manos a Lot, su mujer y sus hijas. Pero cuando los pusieron ya fuera de peligro, entonces los ángeles le dicen a Lot: corran, escapen de este lugar. Vea Génesis 19:17, hermanos. Génesis 19:17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, ¿cómo dijeron? Escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas, no sea que te alcancen las llamas. La orden era apremiante para los hermanos. Pero cuando iban huyendo, la mujer de Lot dio un vistazo hacia atrás. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la mujer de Lot vio hacia atrás? Ahí está Génesis 19:26. Leamos el versículo 26. Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Pero la pregunta es: ¿por qué la mujer de Lot vio hacia atrás? Ahí está. La mujer de Lot estaba viendo, como quien dice: ¡ay! Todo lo que perdemos, el ganado, la plata, el oro, no sé cuánta riqueza tenían allí en Sodoma, pero la mirada de la mujer de Lot era toda la pérdida, todo lo que estaban dejando atrás. A muchas personas les da mucha lástima también dejar atrás muchas cosas. El Señor Jesucristo, hermanos, nos dice en su santa palabra, Lucas 9:62. Veamos lo que dice, hermanos, Lucas 9:62. Dice así esta palabra: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué hemos dejado atrás nosotros, hermanos? Sea lo que sea, lo más grande en la vida de todo hombre y de toda mujer es la relación con Dios. Aquí vemos, hermanos, que Lot perdió todo. No solamente perdió el gozo, perdió el testimonio, perdió su familia y perdió sus riquezas. Se quedó otra vez sin nada.
Y ya hay muchos hombres y muchos ejemplos en la Biblia, como el rico necio, que la tierra le produjo mucha riqueza, la cosecha. Y él se dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, juégate, regocíjate. Eso se dijo para sí mismo. ¿Pero qué le dijo Dios, hermanos? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El mismo mensaje tenemos hoy, hermanos, de parte de Dios para nosotros. Porque dice Hebreos capítulo 2, les invito a abrir allí sus Biblias, en Hebreos capítulo 2 y verso 1 al 3, donde la palabra del Señor dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí la palabra deslicemos es deslizarse al mundo, caer de la gracia. Pero es necesario que con más diligencia, hermanos, no con negligencia, sino diligencia, que atendamos a las cosas que hemos oído. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, hermanos, esta salvación tan grande? No hay manera si descuidamos esta salvación. Y nosotros tenemos menos excusas que los de Sodoma y Gomorra, porque en tiempos de Sodoma y Gomorra no había profetas, no había Biblia, no había luz moral. Pero nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos predicadores, si los de Sodoma y de Gomorra tenían una tenue luz moral, una luz opaca, una luz débil, una luz tenue, quiere decir opaca, eficaz. Pero nosotros, hermanos, tenemos un sol completo, un sol de la palabra de Dios tan clara. Estas cosas han escrito para nuestra instrucción, dice la palabra del Señor. Y el mensaje de Pablo para nosotros es salir del medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis inmundo. Segunda Corintios 2:17. El mandamiento es salir del medio de ellos.
y no toquéis lo inmundo, aquello que Dios ha declarado inmundo. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo os daré la corona de la vida. Así que, hermanos míos, sigamos siempre al frente hasta el día de nuestra muerte. Un último versículo que les quiero citar, Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21. Dice la palabra del Señor: y me dijo, versículos 6 y 7, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. Sea usted de esos, hermanos. El que venciere. Dios le bendiga. Gracias, hermanos, al Señor, por su palabra en esta noche. Yo sé que ha venido muy clara para cada uno de nosotros. Tomemos en cuenta lo que le pasó a la mujer de Lot y no miremos hacia atrás. Sigamos hacia adelante